Buenos días. Buenos días lo serán cuando te quites de mi vista. Caramba, hoy te has levantado con el pie izquierdo. ¿Qué quieres? Una sonrisa y un buenos días para empezar. Y después arreglarme un poco el pelo. Pero qué desfachatez. No sé cómo te atreves a presentarte aquí. Y mucho menos pretender que te corte el pelo. Márchate. Haz el favor. Pero si puedes saber qué te pasa. Si solo he dicho buenos días y en la puerta pone abierto. Después de lo que me hiciste, hay que ser muy cínico para presentarse aquí como si tal cosa. ¿Después de lo que te hice? ¿Y qué te hice si puede saberse? No creo que tengas queja de mí después de lo bien que lo pasaste. Te aprovechaste de mí. Y luego me dejaste tirada como una colilla. Perdona, pero de aquello tú sacaste lo mismo que yo. Un buen rato. ¿En ningún momento te engañé? ¿O acaso te prometí algo? La forma en que me hablabas, toda esa zalamería. Se llama hospitalidad portuguesa. No me tomes el pelo, sé muy bien de lo que hablo. Soy un hombre cariñoso. ¿Qué querías que hiciese? ¿Estamparte contra la pared y darte un repaso sin mediar palabra? Qué asco me das. Y en vez de quejarte tanto, deberías darme las gracias. ¿Darte las gracias yo a ti? Habráse visto. Me basta verte para saber que en tu vida habías gozado tanto con un hombre. ¿O me lo vas a negar? Y oye, cuando quieras repetimos que yo tampoco lo pasé mal. Yo a ti no me vuelvo a acercar ni atada. Bueno, pues tú te lo pierdes. Y ahora, si no te importa, llevo un poco de prisa. Me cortes las puntas y me peines. He dicho que no. Vete que te lo arregles a camarera que te beneficies en tu café. Mira, Loli, como broma está bien, pero ya se me está agotando la paciencia. Yo soy un señor y tú estás aquí para atender, así que atajo. A mí tú no me das órdenes. Un señor dice. Un animal. Eso es lo que tú eres. ¿Se puede saber qué pasa aquí? Buenos días, doña Adela. Siento que tenga que estar presenciando este espectáculo. Yo no sé muy bien qué es lo que pasa. Esta chica está de un grosero. Loli, ¿me vas a decir qué es lo que ocurre? Doña Adela, que yo a este señor no lo atiendo. Ni hoy ni nunca. Pero bueno, Loli, vete ahora mismo. Ahora mismo hablo contigo. Discúlpeme. Discúlpeme, no sé qué ha podido pasar. No lo entiendo. Loli es una mujer perfectamente responsable y educada. No sé. No se preocupe, doña Adela. Si con esto consigo que sea usted quien me atiende, está bien. Salgo ganando. Por supuesto, faltaría más. Siéntese. ¿Qué quiere que le haga? Pues nada, igualarme un poco las puntas y peinarme. Claro, ahora mismo.